Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos. Esta es la reunión número 33 de nuestro periodo rotario, que comenzó el 1 de julio, y la 2312 desde que el club fuera fundado originalmente. Nuevamente bienvenidos, y queremos agradecer muy sinceramente a la presencia del gobernador de nuestro distrito, Edgardo Murúa, de tantos compañeros rotarios y amigos que hoy nos acompañan, autoridades distritales, exgobernadores. Pido disculpas, pero nombrar a todos en estos momentos nos quitaría mucho tiempo para poder disfrutar y entender todo lo que nos digan nuestras disertantes tan distinguidas. Queremos agradecer la presencia de directivos y profesionales de la comunidad judía, especialmente en temas de derechos humanos y el Holocausto. También sobrevivientes, sus hijos y nietos. Hoy tendremos un evento muy especial, ya que vamos a recordar un nuevo aniversario de la conmemoración del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, que fuera el 27 de enero pasado. Para ello hemos convocado a la señora Graciela Yinich, ex directora ejecutiva del Museo del Holocausto en Buenos Aires, y a la embajadora actual de nuestro país en la República de Polonia, nuestra querida amiga, la doctora Ana María Ramírez. Ambas serán presentadas en su momento por nuestra compañera Inés García Murúa, que fuera quien promovió esta reunión. El protocolo de las reuniones rotarias para los no rotarios exige una cierta cantidad de pasos que hoy vamos a tratar escuetamente de eliminar y de sintetizar muy brevemente a los efectos de no dilatar la reunión y el tema central de esta reunión. Nosotros informamos semanalmente, Secretaría informa las actividades más importantes del distrito, y le estamos pidiendo en estos momentos a la Secretaría Ejecutiva del Club, a Edith, por favor, que nos informe de las fechas de esta semana. Gracias, René. Bienvenidos todos. Como hoy contamos con la presencia de dos oradoras de excepción, vamos a omitir las efemérides que mencionamos usualmente para no extender la reunión. Entonces, el informe de secretaría
comienza recordando que en Rotary el mes de febrero es el mes de la paz y de la resolución de conflictos. En segundo lugar, en el newsletter encontrarán la carta mensual del gobernador, inaugurando el nuevo formato de audio, tendiente a cumplir una de las actuales prioridades de nuestra organización, que es la inclusión. También se anuncia el lanzamiento de la escuela de AGDs, primer módulo el 11 de febrero, el 18 y el 25, y el cuarto y último módulo el 4 de marzo, de 19:15 a 20:15. La inscripción previa es por newsletter. Y por último, el 8 de febrero a las 13 horas, en el Rotary Club de Montserrat, disertará Hernán Quintanilla en el tema El braille como motor de la educación para personas con discapacidad visual. Eso es todo por ahora. Gracias, René. Muchas gracias, Edith. Y ahora tenemos la presencia de nuestra compañera Nora Truco, por favor, que nos va a dar las fechas gratas que tenemos de esta semana correspondiente a los socios del club. Adelante, Nora. Hola, sí, gracias. Buenas tardes a todos. Un feliz cumpleaños para Luis Francisco, hijo de Luis, el día 2 de febrero. Y el 3 de febrero para Gustavo Andrés, hijo de Judith. Eso es todo. Un gran cariño a la familia. Gracias, Nora. Muchísimas gracias, Nora. Muchas gracias, felicidades a todos. Y quiero informar que al final de las disertaciones se va a responder preguntas, y las mismas deberán ser efectuadas exclusivamente a través del chat y serán respondidas en la medida de lo posible y una vez terminada, como dije, las disertaciones. Bueno, y ahora sí, sin más, invito a Inés a presentar a nuestras distinguidas disertantes. Gracias. Buenas tardes. Hoy tenemos dos disertantes de lujo. Vamos a empezar por Graciela Nabel de Hinich, que el currículum es enorme, así que hemos hecho una síntesis para hacernos una idea de quién es. Es educadora con expertise en dirección de museos, curaduría de sus obras y muestras, organización y dirección institucional, Holocausto, derechos humanos y la lucha contra la discriminación. Colaboradora para proyectos educativos en UNICEF Argentina. Asesora del Ministerio del Interior para el programa de lucha contra la discriminación. Colaboradora en el inicio del proyecto Museo de los Inmigrantes en Buenos Aires. Asesora de la Dirección del Archivo General de la Nación, Ministerio del Interior. Colaboradora en proyectos de la Dirección de Relaciones con la Comunidad y del Archivo General de la Nación. Regional Consultant para Argentina, Chile, Uruguay y Perú, de la USC Shoah Foundation Institute for Visual History and Education, cuyo presidente fundador es el cineasta Steven Spielberg, desde enero de 1996. Es directora ejecutiva del Museo del Holocausto de Buenos Aires en 2 periodos, desde su fundación y hasta 1995 y desde el 2001 al 2013. Es fundadora y coordinadora del grupo Los Niños del Holocausto en Argentina. Ha participado en múltiples encuentros, entre ellos el de la memoria del Holocausto en Berlín, invitación personal del gobierno de Alemania en el 2010. Actualmente continúa con muchos proyectos, entre ellos Por las huellas de la Shoah, coordinación de los grupos para la realización con el doctor Mario Sinaí, de viajes de estudio e investigación a Polonia y a distintos países de Europa. Mentor y coordinadora del grupo de Facebook El Sentido de la Memoria, co-coordinadora del proyecto Yo Te Honro, junto con Mariela Lichtenstein, nieta de sobrevivientes. Es una síntesis muy escueta, pero muy bienvenida, Graciela.
pasamos a nuestra amiga Ana María Ramírez. Es diplomática de carrera. Su primer destino diplomático en el exterior fue la República Democrática Alemana. Posteriormente, destinada a la Embajada Argentina en Estados Unidos, más tarde representando a la Argentina en Naciones Unidas en New York. Como embajadora estuvo destinada entre julio del 2011 y enero del 2016 en el Reino de Tailandia y concurrente en el Reino de Camboya, de la República Popular de Laos y ante la Unión de Myanmar. En el 2017 en Perú y desde el 2018 en Polonia. En Cancillería, alternando con sus puestos en el exterior, se desempeñó en las áreas políticas y económicas, en la Dirección de Asuntos Económicos Bilaterales, en la Dirección de Europa Oriental, en la Dirección de Asuntos Económicos Especiales y en la Dirección de Europa Occidental. Fue jefa de gabinete del vicecanciller entre el 94 y el 96 y subdirectora nacional de Negociaciones Económicas Internacionales. También desempeñó tareas docentes en la Universidad de Belgrano y dictó cursos sobre política exterior argentina para estudiantes norteamericanos. También es rotaria, y su currículum rotario tiene un ingreso en el 2008. Es rotaria del Rotary Club Libertador Recoleta. Ha tenido muchas funciones en el Distrito 4890, ha sido presidente de subcomités de Centros de Rotary Internacional para la Paz y la Resolución de Conflictos de la Fundación Rotaria, miembro de la subcomisión organizadora del seminario La Contribución Centenaria de Rotary a la Paz Mundial. Bienvenidas las dos, el micrófono es de ustedes. ¿Puedo hacer una pequeñísima interrupción, Inés? Sí, por supuesto. Por favor. Bueno, no, me olvidé de mencionar que tenemos con nosotros a el exsecretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, el licenciado Claudio Abrú. Y no sé si mencioné también que tenemos a sobrevivientes del Holocausto, sus hijos y sus nietos. Gracias y perdón por la digresión. No, por favor, bienvenidos a todos. El micrófono es de ustedes. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos y cada uno que eligieron que nosotras estemos hoy presentes. Gracias al Rotary, a su presidente, a los gobernadores, a la secretaria, a vos, Inés. Un gusto muy grande conocerte y haber hecho esto de preparar una actividad tan especial. Gracias, Ana María, por esta amistad que tenemos. Esto de viajar a Polonia con los distintos grupos nos hizo tan cercanas, en un momento con presencia y después gracias a las redes. Y quiero empezar agradeciendo también a toda la gente que nos acompaña hoy, a los rotarios, a los no rotarios, como aprendí que se dice, a cada una de las personas de la Argentina y de España y de Israel, que están cargos en la comunidad, otros haciéndose, algunos muy jóvenes, familiares y amigos, y muchísimos profesionales que se dedican a estos y a otros temas tan cercanos y tan caros a nuestro corazón. Quiero empezar con una muy breve lectura de una sobreviviente de Lea Sahak, que dice: gracias por el fuego, y lo elegí especialmente porque me contaba Ana María, y ella lo va a explicar mucho mejor, que vamos a poner énfasis este año en los niños, y aquellos que estuvieron en la Shoah, esos niños que otros que fueron vencidos. El mes de abril me mueve el piso por varias razones, dice Lea. El 23 de abril es mi fecha de liberación. Cuando nací de nuevo y me convertí en una aparecida, como nos llama Jorge Semprún, es el calificativo más apropiado, porque volví de la muerte, pero más importante del gueto de Varsovia. Sobre este trágico hecho se han escrito y contado centenares de libros, ensayos, discursos, pero también hay episodios que no todos llegan a saber
y otros de los que nunca nos enteraremos, porque nadie sobrevivió para contarlos. Para esta fecha, nuestro coro siempre actuaba en algún acto, indefectiblemente una de las canciones era Motele. Motele es un nombre, en diminutivo, en yiddish. Motele del gueto varsoviano. Motele fue un Varshover ghetto. La historia de esta canción me destroza el alma por dos razones, dice Lea, la sobreviviente. Porque fue un hecho verídico y porque mi hermanito, al que no dejaron ellos vivir, se llamaba Motele. El rol de chicos de 11 o 12 años en el gueto de Varsovia fue muy importante, porque con sus cuerpitos chicos y delgados podían pasar de noche por las cuevas que se hacían debajo del alto muro, pasaban al otro lado, y llamando menos la atención, cambiaban plata, alguna joya o prenda de vestir, por algo de comida que introducían luego en el gueto. La tarea de esos niños está muy bien plasmada en el libro En nombre de todos los míos, de Martin Gray. Yo agrego también la película. Los inolvidables pequeños contrabandistas también más de una vez conseguían armas. Sobre la historia de uno de ellos, Motele, se hizo esa canción. Cuando estalló el levantamiento el 19 de abril del 43, el chico tenía 12 años. Hijo de un pobre sastre, vestido con harapos porque la ropa buena había sido canjeada por comida, con los zapatos llenos de agujeros, rellenos con papel de diario y trapos, entre los luchadores y aparecía para sus grandes ojos brillaban cada vez que uno de los luchadores se moría de sed, ahí aparecía Motele. Era un ángel. Donde había que vendar un brazo herido, aparecía el chico con un pedazo de alguna sábana. Era como un pequeño demonio luchando al lado de los heroicos muchachos, pero la lucha se hacía cada vez más difícil. Los nazis avanzaban con sus tanques contra ese puñado de seres humanos que decidieron morir con dignidad en una lucha sin igual en la historia de la humanidad. El penúltimo día, cuando el resto de las pocas casas estaban en llamas, Motele recibió un balazo y su pequeño corazón dejó de latir. No llegó a vivir su bar mitzvah, la ceremonia de los 13 años, con botellas de querosén contra por el fuego. Amado Motele, pequeño gigante, en nombre de tu tocayo, mi hermanito, gracias por el fuego. Y ella es Lea Sahak. Lea Sahak, que escribe pequeños cuentos. Todas son parte de su historia. Todas las historias son su historia. Todas las historias son para nosotros historias de la Shoah, historias del Holocausto. No es palabra sinónima, pero hoy la vamos a usar como si lo fuera. De 1933 al 45, basado en la ideología nacional socialista, estuvo el nazismo. Algunos de los fundamentos más destacados de la ideología incluían esa supremacía de la nación entendida en el sentido de raza, que conduciría a la creación de una Alemania para alemanes, sin minorías, sin razas inferiores, que contaminaban el tercer. El programa tenía la intención de durar 1000 años en Alemania. Los gitanos, los opositores al régimen, los discapacitados. Era algo increíble en el momento y
trabajo forzado, exterminio, la Alemania nazi decreta la solución final a los judíos en su zona de influencia. Perdón, Graciela, tenés muy mal señal de audio, se te está perdiendo mucho. Si apagaras la cámara, quizás te podamos escuchar mejor. Ok. Decía que una de las grandes preocupaciones de los ejércitos que llegaron a los campos de concentración durante la avanzada contra el nazismo era registrar a través de imágenes fotográficas, pero lo que vieron les produjo espanto. No lo podían creer. Muchas de esas imágenes han llegado hasta nosotros, produciendo en el espectador la sensación de estar frente a un espectáculo dantesco. Sin embargo, esa fue la realidad. Esto ocurrió. No debemos olvidar que los campos de concentración y exterminio son el producto sistemático del mal al que puede llegar el hombre contra el hombre. La prueba de lo que puede hacer el hombre contra el hombre, la prueba de lo que puede un Estado cuando no respetan los derechos de los seres humanos, de todos sus ciudadanos, mayorías y minorías por igual. Cementerio del mundo, un cementerio sin tumbas. En los campos de exterminio se intentó erradicar la cultura judía, una tradición que proveyó una de las columnas de la civilización moderna. Cuando se trata de comprender las implicancias del Holocausto, se debe tener en cuenta que la especificidad de este hecho histórico es el destino judío, y por otra parte hay una implicancia universal. Es indiscutible, continúa Bauer, que los judíos fueron las víctimas específicas del Holocausto, pero sus implicancias son universales, porque quién sabe quiénes pueden ser los judíos la próxima vez. El Holocausto fue un punto decisivo de inflexión, no solo del siglo XX, sino de la historia de la humanidad por entero. Se constituye en una demostración acerca de cómo una nación moderna puede utilizar su experiencia tecnológica, su infraestructura burocrática para ejecutar prácticas destructivas que abarcan desde la ingeniería social hasta el genocidio. La transmisión y la enseñanza de la Shoah nos encara a todos, nos enfrenta a todos, y a los educadores en particular, con dilemas, con desafíos, que se agregan a distintas preguntas que, por ejemplo, nos muestra sobre Shoah qué enseñamos, por qué enseñamos, de qué manera, para qué, con qué recursos. Muchas de estas preguntas nos trascienden como seres humanos, nos interpelan como educadores. ¿Cómo imaginar la violencia, la degradación, la incertidumbre permanente, la desaparición de familiares, de amigos, la propia muerte a cada instante, los cadáveres por doquier, el hambre, la sed, las torturas, los piojos, las pestes? ¿Dónde estaban los que luchaban por la dignidad del hombre? ¿Por qué la indiferencia del mundo? Imposible de imaginar lo inhumano, imposible creer que exista la matanza solo por pertenecer, solo por haber nacido judío. Simón Wiesenthal solía decir que la esperanza vive cuando el hombre recuerda. Y continúo con palabras de otro sobreviviente, David Galante, que vivió acá en Buenos Aires. En su discurso del 2008, del 27 de enero, él dice: y por si a alguien le queda alguna duda, les cuento que todavía, a mis 84 años, aún resuena en mis oídos una voz, muchas voces. Las voces de aquellos moribundos que con su último aliento apenas alcanzaban a decirme: no te entregues, David, no te entregues, sobreviví, aunque más no sea para contarle al mundo el infierno que viste aquí. Que no quede impune esta tragedia, que nunca olvide el hombre por qué acabaron con nuestras vidas. ¿Cómo negar lo que mis ojos no olvidan, lo que mi piel todavía siente, el amargo sabor que en mi boca aún persiste,
el insoportable olor que en mi nariz perdura, y esa inconfundible voz de los moribundos que retumba en mis oídos y me hace recordar, una y más veces, que estoy vivo para contarles lo que vi, lo que estos ojos vieron, nunca podrán olvidar. Y Jorge Semprún nos transmite su experiencia y sostiene que no obstante una duda lo asalta sobre la posibilidad de contar, no porque la experiencia vivida sea indecible. Dice Semprún, ha sido invivible, algo del todo diferente, como se comprende sin dificultad, algo que no atañe a la forma de un relato posible, sino a su sustancia, no a su articulación, sino a su identidad y a la densidad. Recordar, relatar y en muchos casos volver a vivir son ejercicios que quienes pueden o han aprendido a hacerlo realizan cada vez que dan testimonio de sus experiencias de vida o de muerte en el Holocausto. Vamos a escuchar ahora 2 minutos de un testimonio que está dentro del film Algunos que vivieron, de Jacques Fuchs, sobreviviente de la Shoah. ¿Podemos verlo, Inés? Cuando yo era chico, cuando tenía 7, 8 años, y nuestro profesor de historia nos contó leyendas de la Biblia y nos contó de Egipto, de Éxodos, cómo sufrían los judíos allá. Fue como una leyenda que no tiene nada que ver conmigo. Y muchas veces pensé que mi nieta un día va a ser grande y sabe que yo nací en Lodz y lo va a buscar en la enciclopedia. 750.000 habitantes, textil, no dice nada más. Que allá vivían 250.000 judíos que murieron de una forma tan trágica, ni una palabra. Y eso asusta. Que quizás un chico va a buscar en la enciclopedia y probablemente va a decir Holocausto, se refiere a 6 millones de judíos que vivían en Europa, que fueron muertos bajo diferentes circunstancias por los nazis entre 39 y 45. Eso todo. Muchas gracias. Este es un fragmento y al final vamos a ver otro de la película de Luis Puenzo, de un número 1 nuestro aquí en Argentina, yo diría para Latinoamérica. Y es así como dice Jacques, el miedo que esto no se recuerde, que le resulte al otro tan lejano, que se vaya como borrando. 2 palabras más sobre aquello que dice Jacques y lo que veníamos hablando para pasarle la palabra a Ana María. Es poder decir que dentro de la Shoah nos vamos en este relato, vamos hablando de gente que ha tenido distintos roles, entre comillas, por supuesto, dentro de ese mismo relato, para poder llegar a cierta empatía con aquel que está con nosotros, que está escuchándonos y que está en este relato. Poder decir que podemos tener, y lo sabemos, actores, nuevamente entrecomillados, que fueron víctimas, que fueron victimarios. Muchos fueron indiferentes, pero muchos fueron salvadores. Y yo quiero hablar de los justos de las naciones,
gente no judía, que salvó gente, que salvó familias enteras, y que entre ellos quiero recordar especialmente a quienes salvaron a Irene Dav, en su libro de Abraham Uberman sobre los justos de la humanidad. Él habla de los salvadores de Irene Dav en Varsovia y sus alrededores. Pero quiero también hablar de alguien que vivió en Argentina y que es Elena Sopianak, a quien la Benebrit la elogió y le dio el premio que ella no quería aceptar por haber salvado familias judías. Esto a veces lo traigo porque nos parece lejano, como que todos aquellos casi 30.000 justos de las naciones estuvieron allá y quedaron allá, y no, porque estuvieron después de la guerra también buscando un destino distinto de aquel que tuvieron, pese a salvar gente y a salvarse, porque ese era el peor destino que podían tener, el de poder salvarse o no, terminada la guerra o ser descubiertos, ¿no? Y quería también recordar a Raúl Wallenberg, a Giorgio Perlasca o a Irena Sendler, que fueron gente que salvó gente en distintos momentos y de distintas formas. Y esto poder agregarle, para que esté el pie bien dado a Ana María, que yo me preguntaba algunas veces cuando empecé en la docencia, está bien que haya tantos monumentos, y no hablo solo del tema de la Shoah, tantas conmemoraciones, tenemos en las escuelas un calendario con tanta cosa para recordar, y saben, yo pienso que sí, que está bien, que cada museo, y ahora hablo del tema de Shoah específicamente, cada museo, cada monumento, cada película, cada libro, de la historia en general y de las historias en particular, cada novela, cada viaje de los que armamos con Mario Sinai, cada testimonio, todo el trabajo de la Shoah Foundation, del Museo de Buenos Aires y el Museo de Puerto Rico, que vi que también están presentes, y de cada uno de los museos, como el de Paraguay también, de Uruguay, que también hay gente de ahí, vale la pena, vale para las nuevas generaciones, vale para que no nos pase esto que dice Jacques Fuchs, para que recordemos, y no solo porque eso pasó, para que podamos recordar en forma activa, para que seamos parte de nuestra historia, de nuestro mundo y de nuestro hoy y de nuestro futuro. Ana María, mi amiga. Gracias. Muchas gracias, Graciela, y yo voy a hacer, usar tus mismas palabras para agradecer al Club San Telmo Constitución que nos ha invitado, al gobernador por apoyar, a Inés por la iniciativa. Siempre es lindo volver a los clubes rotarios y para mí es una forma, ya que no puedo participar activamente por la diferencia horaria en las reuniones, de sentirme totalmente rotaria y totalmente integrada. Vos hablabas de las fechas, de los calendarios. Bueno, el título justamente el que hoy nos convoca es la conmemoración anual de las víctimas del Holocausto. Y es una fecha nueva, porque hace muy poco, en el año 2005, una declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas acordó designar el 27 de enero como Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto. ¿Y por qué ese día, precisamente el 27 de enero? Porque es el aniversario de la liberación del campo de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau. La Segunda Guerra Mundial estaba en su etapa final. El ejército soviético, que avanzaba desde el este, había ingresado en Polonia, derrotando a su paso al ejército nazi que ocupaba Polonia desde 1939. Y es así como llegan a esta localidad que está muy cerca de Cracovia el día 27 de enero de 1945. Los soldados soviéticos ven con horror lo que había sucedido y se inicia allí la asistencia a los pocos sobrevivientes que se encontraban en el campo. Una buena pregunta es ¿por qué las Naciones Unidas deciden conmemorar a las víctimas del Holocausto
cuando ya habían pasado tanto tiempo desde la finalización de la guerra. La misma resolución explica cuando recuerda a la Convención para la Prevención y la Sanción del Genocidio, que se aprobó en 1948. Sin embargo, hay que decirlo con tristeza, el hecho de tener esa convención que fue hecha para prevenir el genocidio y otros crímenes atroces no fue suficiente para impedir que se siguieran cometiendo estos crímenes en diversas partes del mundo, en la segunda mitad del siglo XX y en las primeras décadas de este siglo XXI. Cuando se aprobó esta resolución, todos los estados que participaron insistieron en la necesidad de no olvidar, y de no olvidar cuando se extinga la vida de los sobrevivientes. Esa resolución no solamente que declara el día 27 de enero como Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto, sino que tiene una cláusula muy importante, que es la que insta, y la voy a leer, la que insta a los Estados miembros de las Naciones Unidas a que elaboren programas educativos que inculque a las generaciones futuras las enseñanzas del Holocausto con el fin de ayudar a prevenir actos de genocidio en el futuro. Además, la resolución rechaza toda la negación total o parcial del genocidio, del Holocausto como un hecho histórico. Y 2 años después, las Naciones Unidas también adoptó una resolución que condena la negación del Holocausto. Quiere decir que el 27 de enero es una conmemoración de carácter universal establecida por la Organización de las Naciones Unidas. El Estado argentino, junto con otras organizaciones de la sociedad civil, realiza todos los años un acto oficial de conmemoración. El acto suele reunir testimonios y mensajes de las organizaciones que trabajan en este tema, así como también testimonios de sobrevivientes del Holocausto que viven en nuestro país. La Argentina participa también de manera muy activa en organismos y foros internacionales. Es un compromiso que la Argentina asumió de luchar contra el antisemitismo, el racismo y toda otra forma de tolerancia que pueda conducir a actos violentos sobre determinados grupos humanos. Este compromiso se refleja en la participación activa en estos foros para la prevención del genocidio. Y el 27 de enero pasado el presidente ha ratificado en su discurso este principio. La Argentina es también miembro de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto. Se la conoce con el nombre de IHRA, I-H-R-A, que es la sigla en inglés, desde el 2002. Argentina es el único país latinoamericano. Hay un capítulo argentino de esta organización que está en Buenos Aires y que está formado por 3 ministerios de la Nación: el Ministerio de Educación, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Cancillería, y organizaciones de la sociedad civil que trabajan en estos temas. En Polonia, la Argentina integra el Comité Internacional de la Fundación Auschwitz-Birkenau. Allí la Argentina desarrolla actividades de capacitación de funcionarios públicos junto con una organización que es el Instituto de Auschwitz para la Paz y la Reconciliación, que tiene su sede en Nueva York, tiene su sede también en Oswiecim, que es la ciudad polaca donde está el campo de concentración, y en Buenos Aires. Estos cursos se inscriben en la importancia que la Argentina y los países que integran la Fundación asignan a la educación. Porque si queremos que prevenir, hay que educar para luchar contra la discriminación, que es el origen, como han dicho muchos de los sobrevivientes en sus presentaciones, la causa de la violencia. Como embajada, nosotros asistimos a las reuniones y actividades que realiza el Comité Internacional de la Fundación. El año 2020 fue un año muy significativo porque se cumplieron el 75 aniversario de la liberación del campo de Auschwitz. Y de modo que durante el 2019 estuvimos trabajando muy intensamente. En una de las reuniones, cuando finalizó,
nos trasladamos hasta uno de los campos para ver los avances en los trabajos de conservación que estaban teniendo lugar en las antiguas barracas y también para presenciar la terminación y la presentación a la prensa de los trabajos hechos en una de esas barracas. Y hay 3 fotografías de ese día. Voy a pedir, Inés, si la podemos mostrar. Ahí van. Ahí están presentando a la prensa la barraca atrás, que habían terminado la obra de restauración. Después podemos ver el trabajo que estaba en ese momento en curso con una de las barracas. Y la tercera, esa es la barraca que fue terminada. Esa es una de las tareas principales que tiene la Fundación, la preservación de estos lugares. Nos contaban los expertos ese día que es una tarea muy difícil la de restaurar este material porque es un material muy frágil. Él nos decía que hay mucha experiencia en todo el mundo para restaurar estas catedrales, palacios, monumentos, estos edificios que estamos acostumbrados a ver, porque fueron levantados para que perduren a través de los siglos. Y sin embargo, esto no. Hay muy poca experiencia para conservar estos materiales muy frágiles. Y realmente cuando entramos a esa barraca fue muy impresionante. Estuve en el 18, fue la primera visita que hice para conocer Auschwitz, y después volví y esta fue mi tercera visita. Y realmente cuando entré a la barraca me sentí muy, muy impresionada por el trabajo que habían hecho. Daba la sensación de que las personas se habían acabado de ir en ese momento. La verdad que hacen un trabajo increíble. Cuando uno dice Auschwitz, esa palabra es como que simboliza el holocausto. Sin embargo, Auschwitz y Birkenau no fue el único campo de concentración y de exterminio. Hubo campos de concentración en Alemania, en Lituania, en Austria, pero Auschwitz es el símbolo del horror. Murieron millones de judíos de distintos lugares de Europa, no solamente los judíos polacos, desde lugares distantes de Europa fueron llevados allí, y también minorías étnicas como gitanos, también prisioneros, disidentes. Allí quisiera también mostrar, antes de continuar, otros trabajos que hacen en el museo y que son para conservar, porque a medida que avanzan las construcciones van también apareciendo objetos y cosas. Aparecen por allí documentos, que lo vamos en otra imagen, y hay otra imagen de distintos documentos. Auschwitz es un museo que tiene una actividad dividida en 3 ejes, no dividida, sino que se centra en 3 ejes principales. Hay colecciones de objetos de los prisioneros, como acabamos de ver allí, se ha creado un archivo, se hacen trabajos de preservación y de publicación. Cuando uno visita Auschwitz, y les recomiendo que si viajan lo hagan, creo que es una visita importante, hay también una librería. Esta librería tiene publicaciones en todos los idiomas, en inglés, en francés, en alemán, en italiano, en castellano, y se pueden adquirir muchísimos libros que educan y que ilustran y que dan testimonio de lo que se vivió allí. En este lugar también se desarrolla un programa que es una vez al año, que es un programa muy importante, que también participan grupos argentinos, que es la Marcha de los Vivos. En el año 2019 allí vemos imágenes de Auschwitz, que es el símbolo, ese vagón es el símbolo, porque allí viajaban las personas que eran detenidas y llevadas a Auschwitz.
Hay otra fotografía que es como una síntesis de todo, que es las vías de tren que llegaban hasta allí. Y hay también una vista de la vigilancia de las garitas. Y eso es una vista del interior de las barracas, barracas que podían tener hasta 700 o 1000 personas. Esas son, acá viene el grupo, pero quería decir que eso es parte del trabajo de conservación y de preservación que hace el museo y que es apoyado por la Fundación del Museo. Y aquí vemos algunas imágenes del grupo argentino que participó, que iban con sus carteles identificando a sus grupos, que participó en esta marcha que reúne a miles de personas, jóvenes y adultos. Yo me incorporé al grupo de adultos que iban de la Argentina, de todos los países del mundo. Incluso esa marcha sale de Auschwitz y camina unos 3 kilómetros aproximadamente hasta el campo de Birkenau. Y a lo largo del camino también pudimos ver jóvenes de otros países y de otras religiones. Había un grupo, recuerdo, de coreanos con sus trajes típicos apoyando a la marcha. Y es una marcha que se inscribe. Me avisan que se cortó el audio. Voy a sacar el video. No, no se Nosotros te escuchamos porque bien. había un mensaje que decía se cortó el audio. Sí, pero no, a veces es la banda del receptor, a veces es el ancho de banda del receptor. Ok, allí al fondo se ve la entrada, en esta imagen al fondo se ve la entrada del campo. Este museo se creó en el año 1947 y como decía, es un trabajo permanente que hace, y el director del museo nos contaba en las últimas reuniones que él está muy satisfecho con el resultado que va adquiriendo esta campaña para la educación, que se ve reflejada en las cifras de los visitantes. Hubo un récord en el año 2019 de visitantes que fueron más de 2 millones de personas que estuvieron allí. Es un contraste muy grande con la cifra del año pasado, del 2020, que el museo tuvo que cerrar sus actividades por largos meses debido a la pandemia. Sin embargo, fueron unas 500.000 visitantes en los pocos meses que estuvo abierto. Los actos de conmemoración del 27 de enero se llevan a cabo en Auschwitz con el patrocinio del gobierno polaco. Estas imágenes que estamos viendo corresponden al acto que se realizó el año pasado en conmemoración del 75 aniversario. Allí vemos en el primer plano al presidente de Polonia y a su esposa, y también se alcanzan a ver allí, él es el periodista sobreviviente polaco, Marian Tuski, a quien me voy a referir después, un poco más adelante. Hay otras imágenes, allí ilustran las ofrendas florales que se depositan en la pared de la muerte. Hay otra imagen, este es el momento en que el año pasado todas las delegaciones que asistieron se acercan a encender una vela en memoria de los que perecieron allí. Este año el acto se realizó online y está organizado por el museo y siempre con el patrocinio del gobierno polaco. Cada año los organizadores del museo eligen un tema, y este año, el año 2021, que fue el 76 aniversario, fue dedicado a los niños, al destino que tuvieron esos 200.000 niños que fueron asesinados en Auschwitz. Los testimonios fueron dados por 2 sobrevivientes, 2 señoras. Una de ellas, la señora Bodaski, tenía 11 años cuando fue internada en el campo, y la señora Anita Larskel-Wolfisch, que tenía 18
cuando la llevaron a Auschwitz. Después hizo uso de la palabra el presidente Duda, que ratificó el compromiso de Polonia en la preservación del patrimonio y de todas las evidencias materiales, y dijo algo muy importante. El compromiso con estas evidencias materiales es porque son pruebas de la existencia de las personas que pasaron por allí. Después del presidente hubo otras intervenciones y unas plegarias dichas por uno de los obispos de la Iglesia Católica Romana, una alta autoridad de la Iglesia Ortodoxa Polaca, de la Iglesia Evangélica y un rabino. Y en homenaje a las víctimas, el director del museo depositó una corona en la pared de la muerte, esa pared que vimos en la fotografía anterior, y encendió una vela en Birkenau, pero la vela la encendió en Birkenau, en el otro campo. Y nosotros, como era una conmemoración online, les quiero decir que fue muy emocionante también esa parte, viendo al director en soledad, avanzar en un momento con la corona y en otro momento con la vela, en un paisaje que está, donde las barracas estaban todas cubiertas de nieve. Fueron realmente momentos muy, muy, muy emotivos. Y la segunda parte del acto del 27 fue un panel que contó con la participación de 2 sobrevivientes y de la directora de la Asociación de Transporte de Niños. Y en este panel ellas reflexionaron sobre la influencia de la guerra y del Holocausto en la formación de la identidad de los niños. Yo quisiera detenerme un momento en los mensajes que transmitieron estas presentaciones. Hubo en todos ellos un pedido similar, que es no distorsionar la memoria y luchar contra el resurgimiento de la xenofobia, el antisemitismo y el odio que se ve en estos momentos. Ese es un mensaje para la reflexión. Y el director del Museo de Auschwitz también reflexionó sobre un punto muy importante que Graciela también hizo mención en sus lecturas, que es la pasividad. El director mencionó la pasividad de entonces y la pasividad actual frente a asesinatos de niños de todo el mundo, a los abusos que se cometen contra ellos, a la muerte que sufren a veces por inanición, pobreza extrema. E hizo un llamado para detener la pasividad, que es la causa de que haya víctimas. Y estas reflexiones me llevan al mensaje que el periodista polaco, que hoy vi que acabamos de ver su imagen, él dijo en su discurso del año pasado. Marian dijo, Auschwitz no surgió de la nada. Auschwitz se arrastró paso a paso, se acercó hasta lo que pasó y pasó. Y eso significa que puede volver a suceder en cualquier lugar de la Tierra. Y al final de su discurso dijo lo siguiente: lo que me gustaría decir a mi hija, a mis nietos, a los compañeros de mi hija y de mis nietos, donde sea que vivan, en Polonia, Israel, América, Europa del Este, Europa del Oeste, es muy importante. No sean indiferentes cuando vean mentiras históricas, no sean indiferentes cuando vean que la política contemporánea hace referencias al pasado usándolo para sus fines. No sean indiferentes cuando se está discriminando cualquier minoría, porque la esencia de la democracia es que la gobierna la mayoría, pero la vida democrática consiste en que los derechos de las minorías deben ser protegidos. No sean indiferentes cuando un poder infrinja los acuerdos sociales ya existentes. Dijo Marian para cerrar, sean fieles a un mandamiento, al 11º mandamiento. No seas indiferente, porque si no, antes de que te des cuenta, un Auschwitz se les caerá repentinamente del cielo. Y si ustedes me permiten una reflexión personal, creo que tenemos que aprender a no discriminar, porque ya sabemos en qué termina. Por eso la no discriminación es uno de los temas centrales de la política de derechos humanos. Como soy rotaria, me pregunto, ¿qué podemos hacer desde Rotary? Cada acto de servicio nos da una oportunidad de educar en valores y con ejemplos. Como rotarios, todo el tiempo tenemos oportunidades a través de nuestros actos de servicios.
Y tenemos que ejercitar los valores, alentar el cumplimiento, adiestrar y adiestrarnos en hacer que los valores, como decía el secretario Ban Ki-moon, no sea una cuestión retórica, sino que hay que practicarlos como si fuera un ejercicio hasta que se vuelva parte de nuestra propia naturaleza. Así como practicamos todos los días una habilidad que queremos desarrollar, todos los días podemos practicar este valor de la no discriminación hasta que se convierta en una parte nuestra. Y quizás, si ponemos empeño, podemos alcanzar un mundo libre de estos crímenes horrendos que avergüenzan a nuestra humanidad. Muchísimas gracias y le paso otra vez el micrófono a Graciela. Gracias, Ana María. Y hablando de Auschwitz y de este recuerdo de haber ido a ver de qué manera se estaba reconstruyendo, quiero contarles que durante muchísimos años se encuentran en Auschwitz, para la fecha, cantidad enorme de sobrevivientes de todo el mundo, pero especialmente de Europa, de Israel y de Estados Unidos. Pero en 2015 se invitó por primera vez a alguien de Latinoamérica, y ese alguien fue Edgar Wilfewer, un sobreviviente que estuvimos estas semanas pasadas dando testimonio por Zoom junto a él, acompañándolo, yo acompañándolo a él, por supuesto, y Edgar estuvo en esa conmemoración, con ese frío y con esa fuerza a la vez que lo caracteriza. Edgar tiene 97 años y estuvimos dando charlas especialmente para jóvenes de distintos lugares de Europa. Edgar me conmueve. Edgar tiene escrito este libro, y fíjense ustedes qué dice en su prólogo, que él mismo escribió. La mayor dificultad que se me presentó al realizar este trabajo fue la falta de fotografías, de cartas, de prendas, o cualquier otro tipo de pruebas que me hubieran ayudado a confeccionarlo. Al entrar al campo de Auschwitz nos quitaron todo. Éramos seres sin pasado, quedamos en cueros. A partir de ese momento no nos quedó nada. Algunos pudieron conservar los zapatos, aunque no siempre eran los propios. Ahora yo cuento con algo, solo con mi memoria. Y me parece tan gráfico, para traerles también algo escrito en El Principito, y luego ponemos la segunda parte de lo que nos dice Jacques Fuchs. Pero fíjense esto que dice El Principito en relación a la resiliencia. Y yo creo que es lo que tenemos que rescatar y permanentemente recordar a estos seres resilientes, que lejos de la venganza ellos dicen que son los nietos, los bisnietos, los hijos, haber podido vivir y tener familia. Pero fíjense ustedes, dice El Principito, Saint-Exupéry, por supuesto, duele un montón, y cuando pase, más fuerte vas a brillar, más alto vas a volar, más libre vas a soñar. Y hay historias que terminan y otras van a empezar mejores y con más fuerzas. El Principito. Podemos escucharlo a Jacques Fuchs y presten atención, todo tiene que ver con todo. Una vez recuerdo cuando fui a trabajar un corto tiempo en Puerto Rico, y yo no me pude imaginar, parecía un paraíso de sueño que uno no podía creer. Las palmeras, bananas creciendo, uno puede tocar, sacarlo, naranjas, el mar, esa belleza, todo tranquilo. La primera cosa que me ocurrió pensar es que todo eso
fue igual, mientras tanto yo estaba en Auschwitz, en el gueto, en Dachau. Aparentemente sí. Yo recuerdo los primeros días en Dachau, los colores, porque son en Bavaria, el otoño, cómo yo tenía el coraje de mirar la naturaleza, mirar las montañas, que para mí fue algo que nunca vi en mi vida. En septiembre normalmente es la fiesta, es Rosh Hashanah Yom Kippur, y una noche que fue en la víspera de Yom Kippur, que se canta Kol Nidre, alguien sacó un pequeño sidur, un libro muy pequeño, así, y empecé a rezar. El llanto, la baraca, eso me quedó tan grabado. El llanto y el dolor y las cosas que uno sentía. Y quizás uno se aferra en esas montañas, en ese Yom Kippur, para poder seguir viviendo. Y la gente que no pudieron dejar ese dolor, se murieron. Se van los dolores, se va todo eso y se convierte en una nostalgia. Hasta a veces uno regresa y piensa en el gueto con una nostalgia. Y uno dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible esto? Recuerdo de mis amigos, mis amigas caminando en el gueto, cantando canciones. Y a veces es el pudor de los sobrevivientes que no pueden admitir que olvidaron. Eso no quiere decir que no recuerdan, pero no se puede revivir y nadie lo debe reprochar. La película es Algunos que vivieron, realizada por el Number One, por Luis Puenzo. Quiero decir, la música fue también original de Daniel Tarrab y Andrés Goldstein, dos genios. Hugo Primero fue el editor, es otro reconocido editor a nivel mundial. Esteban y Sebastián Puenzo, Abate y Díaz, y yo. Y fue un equipo maravilloso que en forma, yo lo quiero destacar, para la Fundación de Spielberg. Una película que después voy a pasar para que el Rotary tenga el link y la puedan ver completa, justamente porque vale la pena, porque está hecha con todo el respeto y el cariño y por la memoria. Y quiero cerrar estas palabras, además de volver a agradecerle tanto a organizadores como a la gente que está acá acompañándonos, así como mencionaban desde Claudio Abruj, y está Mario Sinay, pero está Eliana Raff también de Yad Vashem, gente del Museo de Puerto Rico, que los he visto, y he visto a Shmot, Alejandro, pero también a Eva Stupnik, y para mencionar algunos de los hijos de sobrevivientes que hoy están, porque yo no tengo pantalla grande, yo los voy viendo así como espiando, y también poder decirles que están los más destacados amigos, colegas, que siempre están cerca de aquello que vamos desarrollando y haciendo ellos mismos también este ejercicio de memoria y transmisión. Gracias a los jueces que están presentes, gracias a los abogados en el Día del Abogado, porque vi que algunos están, y gracias a gente de todo el país. Y quiero cerrar con Jacques Fuchs, pero en el libro. Tiempo de recordar. Y para mí es algo extraordinario cuando hablamos de no olvidar, de preservar la memoria,
Y es esta nuestra responsabilidad, cualquiera sea la etnia, la creencia, la religión, para que la Shoah no se repita con ninguna persona en el mundo. Jack dice en su libro Tiempo de Recordar, intento que mi pasado no sea el futuro de ustedes. Gracias, muchas gracias, Rotarios. Muchas gracias, Ana María. No, gracias, Graciela. A ustedes. Gracias al Club San Telmo Constitución, al presidente del club, al gobernador, a los amigos y a todos aquí presentes. Gracias a ustedes. Bueno, ¿hay preguntas, Inés? Creo Hay que una. no, ¿no? Hay una que hice yo. Una pregunta. Una sola. Bueno. A ver. Por favor. Yo quería preguntar, ¿qué actividades a nivel gubernamental se hicieron en Argentina para conmemorar este día, si es que lo saben? Y si es que hubo. Sí hubo. Sí hubo. No conozco todos los detalles, pero sí sé que el presidente dirigió un mensaje a través de la red de la Casa Rosada, de la red de gobierno. Y es un mensaje donde yo tomé algunas de sus palabras, que son parte de la política de la Argentina desde la instauración de la democracia, que ese es el compromiso contra la discriminación, contra la xenofobia, contra el antisemitismo y todos estos actos de intolerancia que pueden producir situaciones violentas en perjuicio de grupos humanos. Sí, todos los Quisiera hacer una pregunta. Muchas gracias. Quisiera hacer una pregunta, por favor. ¿Quién está hablando? Gerardo Viritos, ex embajador en Polonia. Por favor, adelante, Gerardo. No solamente hablo como rotario, sino también como colega de mi querida amiga Ana María, y por el hecho de haber estado hace 10 años también, como le ha pasado a ella ahora, muy involucrado con la Fundación Auschwitz-Birkenau, que consideré siempre mis queridos amigos. Tuve la oportunidad, y esto quería preguntárselo a Ana María, porque cada tanto la Fundación Auschwitz-Birkenau se encarga de solicitar a los países amigos de la Shoah, en los cuales, además de Argentina, creo que Brasil está entre los países latinoamericanos que pertenecen a este grupo. Ya no está más. No, es el único país latinoamericano. Perfecto. Nunca bueno, con mayor razón entonces, a mí me tocó recibir a la gente de la fundación, y ellos después estuvieron acá, en Buenos Aires, porque yo tenía la obligación de plantearle a mis autoridades de la Cancillería la necesidad o el hecho de que la Argentina, estando en esta posición, no podía dejar de contribuir con alguna cantidad de dinero, No, obviamente no íbamos a estar en el mismo nivel de Francia, cuyo aporte para la manutención de lo que es Auschwitz-Birkenau, que es bastante caro, todo eso por los inviernos que tiene Polonia, etc. Y logré que el canciller argentino en ese momento me recibiera. Y le planteé esto, le dije, mire, canciller, si hay un país que no puede dejar de contribuir con algo, esos somos nosotros. Y él me miró a los ojos y me dijo, ¿y ellos qué nos dan para los tobas? Ahí se acabó mi interés de tratar de lograr de ese señor, que dicho sea de paso, era judío, alguna respuesta que satisfaciera a la fundación. Entonces, una vez de regreso en Varsovia, tomé contacto con ellos y les dije, los que van a ayudar, los que los van a apoyar son las instituciones que ustedes conocen y son amigas,
como la AMIA, etcétera, que van a escucharlos y tiempo después el gobierno hizo un aporte que yo considero mínimo, pero fue un aporte pecuniario. Entonces, mi pregunta, Ana María, ¿has pasado por esta experiencia de tener que atenderlos y ver si las autoridades argentinas pueden hacer un aporte económico? Porque No. lo que yo viví fue realmente muy duro, como podrás haber visto. No. La verdad que se hizo ese aporte económico. Es cuando uno mira las cifras y compara con aportes de otros países, es un aporte importante, es un aporte significativo. Hay además un trabajo muy hecho en conjunto entre la Cancillería, otras embajadas que también participan por ser sede de algunas de estas organizaciones, y es un trabajo que venimos haciendo en conjunto y caminando todos en una misma dirección. Mi experiencia es totalmente otra. Y tengo entendido también por mi antecesora que también ha tenido una experiencia muy parecida a la mía. O sea, yo estoy transitando por caminos que han transitado otros. Pero, muy bien, agradezco la intervención de ambas y bueno, vamos a tener que cerrar la reunión. Todas las reuniones rotarias tienen un principio y un fin. Bueno, el agradecimiento por parte del presidente y el cierre por parte del gobernador, por favor. Gracias, Marcelo. Me escuchan así. Realmente impactado por las exposiciones. Nos van a dejar a todos los rotarios reflexionando sobre este tema, así que inmenso el agradecimiento y muchísimas gracias. Señor gobernador, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Nuevamente, el más caluroso agradecimiento a las dos disertantes. Como mencionamos al comienzo de la reunión por la secretaria del club, este es el mes en el que Rotary conmemora y celebra la promoción de la paz y la resolución de conflictos. Precisamente en honor a este mes es que hemos gestionado y concretado la realización de esta charla. Precisamente la paz tiene dos elementos fundamentales para poder crearse y poder mantenerse, que es la memoria y la justicia. Como han mencionado, el 27 de enero, exactamente hace una semana, estábamos conmemorando el Día Internacional en memoria de las víctimas del Holocausto. En Rotary tenemos como objetivo crear entornos en los cuales se pueda construir y mantener la paz mediante actividades sostenibles y mensurables. La construcción de paz sigue siendo la piedra angular de nuestra misión como organización de servicio humanitario. Tenemos una visión humanista, fundamentalmente, y también una visión basada en nuestros principios éticos. Los principios de humanismo, de universalidad, de integridad y de diversidad son inherentes a la filosofía básica rotaria. Debemos recordar que es responsabilidad colectiva de todos nosotros educar sobre las causas, las consecuencias y las dinámicas de estos procesos tan tristes en nuestra historia relativamente reciente. Esto nos tiene que llevar a una reflexión profunda. Existen hoy en día genocidios y otros crímenes atroces que siguen ocurriendo. La reflexión en este espacio del día de hoy quizás se junta un poco con el lema rotario de este año y quizás nos abra la oportunidad para cambiar algo en algún lugar. Muchas gracias y buenas noches. Gracias a ustedes. muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.
Una lindísima reunión. Saludos a todos. Muchas gracias por estar, a todos. Saludos a todos. Muchísimas gracias. Ha sido Gracias, un gusto Inés. compartir con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Araceli. Gracias, René. Gracias, excelente reunión. Muchas gracias. Ana María, Sí. Ana María, un beso abrazo grande, grande. Anita. Un Acá. beso Ana grande, María. Anita. Un abrazo grande. para todos. Muchas gracias por todo. Muchas gracias de parte de Rotary Club de Voto Norte. Muy Gracias. buenas Gracias a ustedes.